gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Estamos aquí con la parte número 29 de Viernes de Conversación con mi hermano. Con un tema muy importante. Así es, diría que este es de los temas quizás más... Hemos hablado de temas serios, Sí. pero en varios de estos temas hay experiencia personal. En este, nada. Claro, es más delicado. Claro, Solo por aquí- esa naturaleza. Así que vamos a hacer una aclaración antes de empezar, que esto va desde nuestra opinión personal y lo que sabemos por investigación o experiencias de otras personas. Claro, Sí. y siempre desde el respeto y desde la perspectiva que, como no es un tema que nos toca en lo personal, puede que nos equivoquemos y estamos dispuestos a aprender de eso también. Claro, son libres de corregir en los comentarios, siempre y cuando sea con respeto, porque si no serán borrados. La idea de corregir a alguien es hacerlo de la buena manera. Ujú. Así que, aclarado eso, podemos iniciar este podcast que debo reconocer que lo había retrasado por esa misma razón. Así como, tengo miedito. ¿Te pone nervioso este tema? Es que es un tema fuerte. Sí, es un tema Si fuerte. sale algo salía mal, me quedo sin canal. Entonces, me dio miedo. Pero ya es hora. Y aparte también es bueno comunicar estas cosas. Así que, Claro, y creo que es bueno hacer el esfuerzo igual. Que no seas Claro. completamente indiferente. por último, intentarlo. Entonces sí, ya es hora de que lo toquemos. Aparte, creo que se pueden explorar muchas cosas desde una perspectiva latinoamericana. Sí. Porque creo que usualmente cuando se habla de racismo, la gente tiende a pensar un poco más en lo que sucede en Estados Unidos. Es que ahí son como muy brutales. Claro, mencionar a Donald Trump y el borde, las expulsiones a los inmigrantes, el Ku Klux Klan, ese tipo de racismo muy explícito de blanco y negro, persona blanca y negra. Pero en Latinoamérica hay muchas más personas que son racializadas. Y bueno, para empezar a explicar inmediatamente, hay personas que están empezando a ocupar el término racializado en vez de persona de raza, porque desde lo que se sabe en la ciencia, las razas no existen como se nos han enseñado. No deberían haber personas negras, ni blancas, ni asiáticas, a pesar de que hay diferencias físicas, pero nuestros genes son un poquito más complicados que eso. Entonces se habla de personas racializadas porque es, entre comillas, una categoría social. Te dieron esa categoría. La gente te ve como negro, entonces te trata como negro o como blanco o como cualquier otra raza. ¿Se entiende eso? Claro, porque en un inicio éramos todos lo mismo. Claro. Aunque tuviéramos colores o formas diferentes, éramos lo mismo. Éramos la misma cosa. Y ahora... Ya no, pues ahora después de miles de años de hacer diferencias entre razas, obviamente se crearon las razas. Entonces, obviamente con los blancos a la cabeza. Entonces, claro que... Sí, científicamente hablando no existen, pero a nivel social ya están puestas y eso dudo que cambie, quizás como en los siguientes 2000 años. Claro, o va a ir cambiando muy lentamente, probablemente. Como Claro, ya ha porque- ido cambiando. Porque es muy difícil que toda la humanidad piense somos todos iguales. Claro, Más porque... después de tantos años de dolor. Porque si tú le dices eso a alguien discriminado o racializado, te va a decir que no somos iguales. Claro, no se trata de que no seamos iguales en derechos humanos, sino de no somos iguales porque no nos tratan igual. Claro. Entonces sí... Al menos yo pienso que si quizás puede haber una diferencia, va a tardar un poco en llegar. Pero sí, científicamente hablando, realmente somos todos... No iguales, pero no somos como de distintas especies. Claro, no hay subespecies humanas, eso no existe. Entonces, es bueno también aclarar eso. Tú mencionaste algo importante, que es que se crearon las razas con la gente blanca arriba. Y eso es porque, yendo a la historia de cómo se creó estos términos, fueron creados originalmente por personas coloniales, científicos de las épocas del 1700, 1800, que veían sus imperios crecer, sobre todo estos otros pueblos de gente, de seres humanos, y no los trataban como seres humanos,
Y una manera de justificar esto era explicándolo biológicamente. De que no los podemos tratar bien porque son personas, pero no son completamente personas, no son iguales a nosotros. Y se hacían observaciones de que eran menos inteligentes o que les gustaba ser esclavos a las personas negras. Hubo un tiempo en el que se cuestionaba si los indígenas hasta tenían alma, esto antes de la ciencia. Pero como la ciencia nace de un lugar que originalmente era muy religioso, no iba a tener todo perfecto de inmediato, y habían muchas creencias que se heredaron a la ciencia y que recién hoy en día estamos votándolas. Claro, porque la ciencia partió de la religión. Obviamente está uno que otro locochón que se salió y se dio cuenta que nada que ver, pero son casos particulares. Y también, porque ASMR de mi hermano comiendo frijoles. También el mismo racismo tiene mucho de religión. Eso es como igual a lo que tú puedes abarcar en gran parte del video, pero tiene mucha religión porque es como ante Dios tú no eres nada Claro, esta idea de conquistar al pagano y que el pagano es inferior a ti, y de tierras prometidas para pueblos santos y gentes santas y gente que tiene conexiones con Dios, que siempre uno va a pensar que esa es la de uno, cuando bien podría ser cualquiera. Claro, entonces, y sí, siento que también que no sé si este ejemplo es válido o no, pero podemos poner, tú podrás corregirme si es válido alguien en los comentarios de como en la conquista, cómo trataban a los indígenas de nada. Por ser diferentes, porque al final sí son diferentes. Claro. No tanto, pero sí lo son. Claro, o sea, en la colonia existía todo un sistema de castas en la que la gente indígena y negra estaba al final y todas las mezclas entre medio con la gente blanca arriba. Los españoles tenían muchas castas y muchas categorías en las cuales poner a la gente y maneras de tratarlas respectivamente. Por ejemplo, si eras una persona con un abuelo negro, ya no eras completamente blanco y eso te ponía en una categoría distinta. Si se crearon las razas por justificar el colonialismo y el expansionismo y la esclavitud, no estoy seguro, pero sí o sí van de la mano. Sí. Claro, no sé si, como tú dices, no sé si fue por eso, pero tiene que ver. Entonces, claro, y aquí, o sea, se me fue lo que quería decir. Tenía que ver con el colonialismo y la conquista española de América, pero se me fue. Claro. Que era una categoría que tenían para los hijos de españoles e indígenas, pero no me acuerdo cómo se llama. ¿El mestizo? Tenía otro nombre. No, laico no es, era un... Alguien en los comentarios, si alguien lo sabe, que lo deje en los comentarios. Según yo, el hijo de español e indígena es mestizo. Esa es la palabra utilizada. Que sé que tenía otro nombre, pero que es como que no era nada, así. Pero no me acuerdo. Bueno, si alguien lo sabe en los comentarios, déjelo por ahí. Sí, entonces, claro, tener quizás un puro abuelo, quizás tu tatarabuelo, ya te quitaba tu nacionalidad o lo que seas. Ya no eras blanco, no eras europeo, eras mestizo. Entonces sí es... Y eso es hablando de las personas negras y indígenas, ni siquiera hemos mencionado a los asiáticos. Sí, es que este sí que es un tema que da para hablar demasiado. Porque, como venimos hablando del colonialismo, se me viene la idea de la leyenda negra, que es lo que muchos españoles reclaman hoy en día, de que la colonización en verdad no fue tan mala, de que en verdad fueron una bendición para América, de que fueron mucho mejores que los ingleses de aquí a allá, de que le están dando una mala imagen. Y ese es uno de esos temas que son difíciles de desenmarañar porque vienen con verdades a medias. Porque sí es verdad que entre colonias europeas habían campañas de desinformación sobre la una y la otra, porque eran estados en guerra tratando de expandirse sin mucho interés por el otro.
solo por el propio Estado. Sí. Y eso incluía esparcir mentiras y exagerar números. Los británicos sí inventaron cosas sobre los españoles en términos de colonia, pero los dos eran potencias coloniales que no se preocupaban mucho de gente que no fuese del imperio mismo. Me es muy difícil creer que haya gente que en verdad crea que los españoles fueron algo bueno en América, contando toda la gente muerta. Claro, porque quizás no fueron tan malos como los otros, pero eso no quita que cometieron un genocidio, esclavizaron personas, inculcaron su religión y, Claro, y un sinfín de cosas más. Y aunque fuese, no sé, por ponerlo en perspectiva con un ejemplo más burdo, si yo te asesino y no sé, alguien te revive y después llega mi hermano y te pega un combo, obviamente vas a estar más enojado conmigo, pero mi hermano aún te pega un combo, esto no lo hace bueno. O sea, si yo te hice algo, si yo te apuñalo y mi hermano te pega, obviamente hay distintos niveles de violencia ahí, pero eso no justifica ninguno. Claro. Y no porque, no sé, no fue algo consensuado lo que sucedió en América. Entonces no importan los beneficios que hayan traído, porque siempre se ponen a hablar de construir edificios y colegios y qué sé yo. Como si la gente que estaba aquí quería eso. Claro, y quizás habríamos llegado a lo mismo pero más tarde. Claro. Como no sé, porque de haber llegado lo habríamos hecho pero más tarde. Simplemente ellos llegaron primero porque estaban todos juntitos. América se separó y los que llegaron, un poco de historia, los que llegaron de la era del hielo, que cruzaron todo el mar hasta llegar a América, después cuando se descongeló quedaron ahí, separados del mundo. Y Y nunca supieron de ellos. parte importante de por qué Europa y Asia se desarrollaron como se desarrollaron es su geografía. África y América tienen una forma mucho más vertical que Europa y Asia, que están conectadas. Con África también, pero ahí está el desierto del Sahara. Y al ser un espacio horizontal, Europa y Asia, la transacción de información era más fácil. Habían más rutas, el clima no cambiaba tan drásticamente de norte a sur, o sea, de este a oeste, perdón. Se permitía, había terreno para, ¿cómo se dice esto? Cultivar y Sí. crear asentamientos, mientras que en África el clima tiene una variedad mucho mayor. Los terrenos donde se puede cultivar cambian todos los años, o lo hacían antes. Y en América, en la América precolonial, imagínense que los aztecas y los mayas construían ciudades en medio de las junglas y los incas en las montañas más altas del mundo. O algunas de las más altas están en otro lado. Pero es una condición completamente distinta y no se puede comparar Europa y Asia con África y América pretendiendo que sea justo, porque no es justo, es otro terreno y es otra historia. Claro. Sí, basta con ver lo que tú dijiste de las diferencias de cómo son las zonas en las que cultivaban y en las que vivían. Uh-huh. Sí, hasta, si no me equivoco, eran los aztecas los que tenían ciudades sobre lagos y cosas Sí. así. Y es la media diferencia con un país que está más abajo nomás. Entonces, claro, si la diferencia ya es así de grande entre países que están dentro del mismo, porque en ese momento no eran países, pero que están dentro del mismo continente, de ese continente a otro, ni hablar. Descomunal la diferencia de territorio que hay, de cultura también. Y no sé si entra como racismo, pero supongo que, no sé si es racismo o discriminación, que van un poco de la mano, pero no también el hecho de, por ejemplo, los romanos que les decían paganos a cualquiera que no fuera romano, o bárbaro, cualquiera de los nombres que usaban. Que en esos momentos ese nombre era como el máximo insulto. Claro, entrando ya en tiempos tan antiguos, se podría hablar más de xenofobia y discriminación religiosa más que raza, porque en ese tiempo no se habían creado esos términos todavía, no se entendía a la gente en colores, sino como en términos más políticos. Como crees en Dios o no. Claro, crees en Dios o no, eres romano o no. Ahí hay bastante que O explorar. hablas mi idioma o no, por ejemplo, también. Ahí hay bastante que explorar.
Entonces, ok, o sea, lo voy a mencionar porque no sé si cuenta o no, pero es como para que sepan que esto ha existido desde... Uff, solo que de diferentes maneras, con diferentes nombres. Y debo admitir que de la parte asiática no estoy muy informado del racismo que hay ahí. Pero estoy muy informado de África y América, pero la parte de Asia no mucho. Bueno, siempre va a ser complicado este tema porque podemos tomarlo desde una perspectiva muy global o podemos centrarnos en un país y hablar desde esa perspectiva. Que yo creo que a lo mejor lo que más nos conviene es centrarnos en la chilena porque somos chilenos. O sea, podríamos cubrir un poco lo global y ya, para no pasarnos con información que desconocemos, después centrarnos en Chile. Claro, Como, bueno, como hablar de todo un poquito por encimita y luego centrarnos. creo que es importante destacar la diferencia entre gente que es mayoría en su propio país y gente de una diáspora, o sea, gente que vive como minoría en otro país. No es lo mismo ser chino en China que ser chino en Estados Unidos, ni chino en Chile, ni chino en Francia. Y muchas veces hay diferencias de opinión fuertes entre gente de la diáspora y gente del país original. Entre latinos gringos y latinos de América del Sur o chinos de China con chinos canadienses. Siempre hay diferencias y... por ejemplo, para dar un ejemplo muy específico. Japoneses en Estados Unidos pueden molestarse más porque alguien use un kimono como chiste a un japonés en Japón. Porque el japonés en Japón no tiene su identidad cuestionada a diario porque es japonés. Son todos japoneses. Está en su casa. Claro, mientras que un japonés en Estados Unidos a lo mejor se burlaban de él cuando usaba el kimono en el colegio o en su graduación o en fotos o cualquier cosa. Se burlaban de su cultura, de su comida y ahora ve que lo ocupan como chiste y dice yo ya no voy a tolerar eso. Entonces es otra historia, son historias distintas y no tienen por qué responder igual al racismo esas dos personas. Claro, porque también hay muchos que si no te molesta a ti, piensas que a los demás que son del mismo color o raza tampoco les tiene que molestar. Claro. Es como... Porque aquí también entra de que tú puedes ser una persona de color o de distinta raza y quizás no lo habrás sufrido en la vida. Claro, como hay personas gay que no han sufrido homofobia tampoco. Claro, puede suceder en la vida. Puede ser alguien así y quizás nunca haberlo sufrido. Tampoco es algo imposible. Claro, pero no es para negar la experiencia de otras personas que sí han sufrido estas cosas. Claro, porque sí, eso que también pasa, que uno es como de... Eso no sucede. Así, porque claro, porque no te ha sucedido. Sí, a la gente le gusta decir eso y no lo entiendo. Porque yo no... Obviamente que si alguien me cuenta que le pasó algo, yo no voy a... Mi primer instinto no es decir, no, es mentira. Solo porque yo no lo he visto. Claro, como que te creo que dudes más adelante, pero no en el momento. Como que más adelante la pienses como eso de verdad pasará. Pero así como decirle, no, eso no existe. Como negando en su cara que lo que está diciendo no es real, como que onda. Es profundamente egocentrista porque si no te ha pasado a ti en tu vida, entonces no es real. Lo único que es real es lo que tú vives. Sí, eso también es lo que hemos hablado en otros videos, pero es que es cierto. ¿Qué quieren que les diga? Claro. Y bueno, hablando de otros países, creo que a la gente le gusta mucho mirar a Estados Unidos y decir, no, es que ellos están obsesionados con la raza, es que son muy racistas, es que ellos son el mal del mundo. Y yo tengo muchas críticas en contra de Estados Unidos como país, como su gobierno, como su sistema político, muchas cosas. Pero el racismo es algo que hemos heredado todos los países que venimos de colonias. Sí. Todos venimos de países que tuvieron esclavos, que pusieron a los indígenas en encomiendas, que genocidaron indígenas, como es el caso de Chile y Argentina. No nos escapamos de esa herencia solo porque sea distinto a Estados Unidos. Es distinto, pero no es no racista. No se eliminó el racismo en el momento en el que se prohibió la esclavitud en Chile. Claro, es como...
maté a 30 indígenas, pero Estados Unidos mató a 100, así que lo mío no importa. Claro, y lo mismo de la leyenda negra. No porque hayan más indígenas en América significa que ya no haya racismo de repente. Claro, es como... recibí 10, no soy racista. Es como lo que... Ese tipo de argumento es como el que usaba Kast. Que los que sean de Chile sabrán a qué me refiero. Kast fue un candidato político para presidente en nuestra última elección. El candidato de derecha. Sí, y su argumento era que no era homofóbico solo porque su hija era LGBT. Solo porque su hija conocía a lesbianas, como que las habían invitado a la casa. Ni siquiera era su hija, era como invitados. Fue como que, no sé, fue un poco XD. Es ese mismo argumento, pero con el racismo. Entonces sí... La gente a veces como que se saca argumentos medio raros, pero... Supongo que es cuando ya te quedas sin ideas para negar a alguien. Sí, cuando quieres pelear con alguien en internet. Entonces sí... Claro, es más que nada como para sacar pica o pelear por internet que la gente empiece a decir ese tipo de cosas, porque... Yo me pregunto, ¿realmente pensará eso? Como realmente no ve que lo que está diciendo no tiene sentido. Yo creo que no les importa a veces, solo están enojados. Como están en un estado mental en el que ni siquiera les interesa cuestionar lo que están diciendo o pensando en el momento, solo están enojados. Capaz, a veces pienso, capaz ni están enojados, solamente están molestando. También, eso porque pasa mucho. Los trolls de internet y los de la vida real son infinitos y no siempre tienen razones para ser así, simplemente lo son. Eso también es verdad. Como estoy aburrido, veo a alguien que es diferente, boom, ataque. Y lo peor es cuando otros apoyan, porque eso a veces también es... Que no lo justifica para nada, pero muchos son como de... Ay, mi amigo está haciendo esto, voy a apoyarlos. Como, ¿por qué? Deberías pararlo. Claro, a las amistades se les puede cuestionar. Y a veces uno puede quedar como mala onda. Pero yo creo que si te importa tu amigo, si te interesa tu amigo, entonces te interesa que tu amigo esté bien y que haga bien también. No porque son amigos significa que de repente todo lo que hacen es perfecto. Claro, tienes que saber cuándo decirle, oye, esto no, así. Claro, y esto es un punto muy importante. Que al hablar de racismo, uno tiende a colocarse en la postura de yo no soy racista. De yo soy una buena persona y por tanto no soy racista. Claro, mucho es lo primero que dicen cuando hablan de eso, como yo no soy racista. Claro, y yo podría ahora ponerme en esa perspectiva y decir, yo no soy racista, estoy hablando de racismo en YouTube, así que no soy racista. Pero creo que lo relevante es entender el racismo no como racista, no racista, sino en niveles. Partamos por niveles en todo. Y también desde la perspectiva de que como soy blanco, o blanco entre comillas en el contexto chileno, puede que hayan cosas que yo no viva y que no me toque vivir. Entonces no voy a tener una experiencia completa con ese tema y de vez en cuando la perspectiva racista de la sociedad general puede entrar en mí, puedo decir algo racista. Yo no debería decir que no soy racista del todo, porque entonces no me estoy dando lugar a descubrir qué estoy haciendo mal. ¿Se entiende eso? Claro, o sea, a ver... Es como decir, yo soy perfecto y no voy a cambiar. Claro, o sea, yo ahí pienso que... es que para decir que no eres algo, tienes que literalmente comprometerte a jamás hacer lo que dijiste que no eras. Claro. Y te puede salir por accidente. Y tampoco es para crucificarte ni nada por el estilo, pero es simplemente... acabas de hacerlo. Bastaba con decir que... ni siquiera decir algo, simplemente... No me gusta. Y si de repente se te sale algo, te disculpas nomás. Claro. Dices, oh, sorry, no debí decir eso, no sé, me pasé, cualquier cosa. Es que creo que en general tendemos a pensar mucho en blanco y negro. Y si alguien dice algo que suena mal de ti, se lleva al extremo. Si alguien dice que eres racista, tu primer instinto va a defenderte porque no quieres ser una mala persona. Claro, pero es como casi que te dijeran que eres un nazi. Claro, pero por eso digo que hay que entenderse en niveles y no es necesario que o seas la Virgen María o si no eres Hitler.
eres una persona que creció en una cultura con ciertos problemas y vas a heredar algunos de esos problemas. No necesariamente el racismo, pero de muchos otros Y temas. siento que todos tenemos derecho a equivocarnos algunas veces. Como Claro. nadie es perfecto. A veces incluso una persona que sufre una persona que sufre racismo puede ser racista. O soltar algún chiste racista, qué sé yo. Entonces, cualquiera puede cometer errores. Obviamente depende de qué tan seguidos sean. También hay un límite. Claro. Pero, claro, porque si tú por ejemplo hablas del tema, lo primero que dicen es escudarse diciendo no soy esto. Cuando nadie le dijo que lo era. También eso pasa. Entonces como, ¿en qué momento te dije que eras racista para que necesitaras decir que no lo eres? Yo pienso que cuando eres algo, no necesitas decir que lo eres. Como no necesitas probarle a medio mundo que eres esto, simplemente sélo. Claro, acciones por sobre palabras. También opino que si bien todo el mundo puede equivocarse, y eso es muy real, uno no necesariamente merece el perdón automático de la gente, en especial si esa es una figura pública. Porque han habido muchas estrellas y figuras políticas, cantantes, actores, qué sé yo, que han dicho o hecho algo racista y la gente los perdona inmediatamente porque les gusta su trabajo. Y la comunidad a la que atacaron o la que ofendieron dice, oigan, nosotros no nos hemos olvidado de esto y ustedes no son quien para perdonar algo que no tiene nada que ver con ustedes. Y eso es verdad. Si llega mi cantante favorito y dice, qué sé yo, que los chinos son todos iguales y que son hediondos y que comen perro, y yo no, a mí no me toca decir, sí, no importa, todos cometen errores. Me toca escuchar a la gente que eso afecta primero. Después Claro. veo yo qué hacer. Claro, a lo mucho si quieres seguir escuchándolo, simplemente dice, a mí no me corresponde hacer nada, ellos tienen que ver qué hacen con este sujeto. No, porque por último haz eso, en vez de meterte en una pelea que no es tuya. Claro, y eso puede ir en ambas direcciones. Pueden ir en la dirección de justificar a esa persona, pero también en atacar a esa persona, porque también existen gentes del internet, gente crónicamente en el internet, que hablan mucho de quién es racista y quién no es racista cuando no les toca. Y no es que uno no pueda opinar, sino es cuando uno empieza a hacerse protagonista. Claro, tú puedes dar tu opinión, pero desde tu perspectiva. No puedes hablar por otra persona a menos que esa persona te haya dado el consentimiento o te dijo textualmente cómo se sentía. Claro, mucho menos por una comunidad completa. Porque han habido casos de mucha gente blanca diciéndole a otra gente blanca que es racista y no levantando las opiniones de la gente a la que eso afecta. O sea, yo no necesito una horda de gente blanca diciéndome que soy racista, no quiero escucharlo de ellos. Y Claro, es que si tú por ejemplo eres un asiático sentado y alguien te dijo algo racista y todos tus compañeros blancos empezaron a pelear entre ellos por atacar al racista, es como tú estás ahí como de, ¿y esta medida de qué me sirve? claro, ¿cuándo me toca hablar a mí? Claro, es como, al que ofendió fue a mí, o sea, gracias por defenderme, pero tampoco necesito que te metas en toda la pelea. Claro, y ahí uno, cuando se empieza a tratar de encontrar balance, de repente uno puede quedar medio confundido y no tenés idea de qué hacer. Pero lo que yo intento hacer generalmente, más que intervenir, es ver a un creador que a quien el tema le convenga, o sea, le afecte. Veo si estoy de acuerdo con esas reflexiones y con esas investigaciones. Y si estoy de acuerdo, lo comparto. Lo comparto, le doy like, comento, lo que sea. Fomento a ese creador o creadora o creadores. No tengo por qué dar mis 2 centavos en un tema que no es mío. Obvio que en mis cuentas personales voy a comentar de vez en cuando. Pero hay espacios y espacios. Y creo que hay que buscar ese nivel. Claro, tú puedes compartirlo para que los demás formulen su opinión, pero otra cosa muy distinta dar una... que a veces es innecesario, porque es cierto, todos pueden opinar en cualquier momento, pero como dijimos antes, desde su perspectiva y con respeto al tema. Claro, por ejemplo, yo puedo hacer mi opinión en historias, pero yo no haría un post.
yo no haría el post que va a ser compartido, por ejemplo. Otra cosa que sucedió que es pertinente a este tema es cuando asesinaron a George Floyd. Un policía lo ahorcó con la rodilla hasta que se asfixió. Mucha gente compartió un cuadrado negro y habían muchos activistas negros de Black Lives Matter, las vidas negras importan, que decían: no hagan esto, están bloqueando información con posts que no sirven para nada. Queremos compartir números, queremos compartir enlaces, queremos cuentas, queremos documentales, queremos que la información que necesitamos que la gente sepa se comparta. No necesitamos un cuadrado negro. Y sin embargo, esos cuadrados negros eran la mayoría de los posts. Literalmente, cuando eso sucedió, siempre que sucede algo, medio mundo postea esa foto y se cambian las fotos de perfiles a eso. Sí. Y por, qué sé yo, 2 semanas, luego todos lo olvidan y vuelven a su foto normal. Entonces, como... Y más encima yo creo que si buscas en los posts de esas personas, capaz el cuadrado negro ya ni esté. De hecho, puede que lo hayan borrado o archivado. Entonces, porque claro, tú dirías, ¿y ese cuadrado por qué? No me acuerdo, lo puse como hace 4 años. Claro, ¿de qué me sirve? ¿De qué les sirve a ellos el cuadrado negro? Porque la solidaridad, desde mi perspectiva, sería compartir los posts pertinentes con la información necesaria que quieren compartir. Claro, o sea, te creo que lo hagas como por la causa. Ponlo en tu historia ya, ok, que se compartan historias, lo que sea. Claro. Instagram tiene un modo de hacer populares las cosas con esos stickers que, no sé, como Año de la Cabra, por ejemplo, que todos lo ponen y cosas así, tienen modo de hacer eso. Uh-huh. Pero en un post no sirve de nada. En un post es como de... Y veis como, no sé, en el mismo día veis como 10 cuadros negros y es como... Te termináis aburriendo. Claro, del tema... Te terminaste aburriendo de un tema del que ni aprendiste al final. Claro, nunca supiste al final qué onda, porque como que si tú no veis la noticia, nunca sabréis qué pasó. Porque es un cuadro negro y sin ningún texto. Es un cuadro negro. Literalmente, podría ser fácilmente la cámara tapada con la mano. Uh-huh. Entonces... Y nunca te enteraste del problema menos que hubieras visto las noticias. Entonces sí es como de... Ok. Gracias. Ahora sé lo que sucedió. Y bueno, siguiendo con otros países, ahora que está sucediendo los ataques de Rusia a Ucrania y que está metida la OTAN y que hay gente escapando del país en medio de una crisis humanitaria nuevamente, se ha visto en noticiarios de toda Europa, en francés, en húngaro, en búlgaro, en inglés, en español, sobre cómo los ucranianos son como nosotros. Son personas... Y esto lo digo textual, ni siquiera estoy exagerando, lo digo textual de las palabras que yo escuché. Que los ucranianos son personas blancas, cristianas, que se visten como ellos, que no vienen de un país en Medio Oriente o el norte de África escapando de la guerra, sino que son civilizados. E inteligentes también, escuché. Todo eso, no sé si les hace sonar una campana, pero es racista. Porque no simpatizar con gente escapando de la guerra porque son de otro color es racismo. No hay otro concepto que explique eso. Estás juzgando gente y poniendo una barrera entre tú y ellos por una capa de melanina en su piel. Y ahí podemos entrar en otros temas como la diferencia de religión y de cultura, pero eso ya es aparte y no era necesario mencionar entonces el color de piel, ni los ojos rubios, ni el pelo... los ojos rubios, los ojos azules y el pelo rubio. Eso no era necesario y revela el componente racista de la conversación. Bueno, siempre que se habla en europeo, incluso hay cosas racistas que son como más comunes en el día a día, por ejemplo, que son... Que lo hablamos en un video de los estereotipos. Uh-huh. Que son como, por ejemplo, el europeo rubio ojos azules, el asiático achinado, tú la chica. Claro. El negro gigante, tulón. El indígena feo. Entonces, sí es como...
Esas son como cosas que uno puede ver en una conversación X, pero son cosas racistas que son pequeñas, pero van sumando. Claro, son parte de esta fotografía gigante de racismo. Y aunque sean pequeñas, yo no encuentro que esté bien tampoco. Decir, porque es parte al final de esa diferencia que no hacen los demás. Porque si bien uno puede sacar ciertas estadísticas a veces en cuanto a algunas enfermedades o comportamientos, hay que entender que esas estadísticas muchas veces son promedios y nunca van a reflejar a todo el mundo, jamás. Claro, o sea, para agarrarlos a todos sería imposible. Físicamente imposible. Entonces sí van a haber muchos que se van a caer fuera de eso. Y en cualquier ocasión, siempre que hagan un tipo de encuesta o cualquiera de esas cosas, van a haber muchos que se queden afuera. Porque no puedes meterlos a todos, así que meten a la mayoría nomás, a los que se encontraron. Claro. Por lo que tampoco puedes hablar por todos cuando la encuesta no está cubriendo a todos, está cubriendo a la mayoría. Entonces, igual puedes pausar para preguntar qué onda con la minoría, qué es lo que pensaron. Como que ellos votaron por esto, tiene que ser por algo. Claro. O quizás ni participaron, quién sabe. Entonces, eso no es algo que muchos tengan en consideración. También podríamos ya empezar a traer el tema a América Latina, ya que estamos en la segunda media hora. Sí. Y llegamos a la segunda mitad del video. Bueno, mi experiencia va más a Chile, pero obviamente que en toda Latinoamérica se pueden sacar algunos puntos, como en las telenovelas mexicanas, donde la mayoría de la gente tiene la piel clara, siendo que México no es necesariamente un país blanco por ningún motivo. Siempre hay un filtro amarillo en México. Sí, bueno, ese filtro amarillo viene más de las películas gringas, de cómo hablan de México, pero México mismo tiende a tener en sus castings a muchas personas blancas, siendo que tienen otra variedad de actores morenos y negros. Nunca he visto una persona negra en una novela mexicana, quizá una vez, pero no lejos de ser un nivel proporcionado. Ahora que lo hice, tampoco recuerdo haber visto algún negro en alguna telenovela mexicana, o al menos que yo recuerde. También yo sé que en Colombia, donde hay una presencia afrodescendiente muy importante, hay festivales donde la gente se pinta de negra y se pinta los labios rojos, y eso ha sido criticado por las mismas personas negras colombianas como un acto racista. Y ahí no me voy a meter mucho porque también sé que hay gente negra que opina que no es racista, pero lo dejo ahí porque es algo que existe y creo que debería ser por lo menos mencionado dentro del panorama latinoamericano. Para que ellos lo investiguen y vean qué onda. Claro. Formulen su opinión. Ahí sepan ustedes, porque eso también es algo que a mí me gusta decir, es que hay que escuchar a la gente a la que esto le toca, pero esto también desde la perspectiva de que nunca van a opinar todos lo mismo. Como hay gente gay que yo encuentro que es muy homofóbica, estoy yo como contraparte. No, somos gays pero no estamos de acuerdo. Lo mismo con todo. Claro, que es un poco lo que mencionamos antes, de que tú puedes estar tan afectado como el otro y aún así ser alguien que daña. Aún así puedes discriminar o ser racista, homofóbico o lo que sea. Entonces sufrir daño no te libra de ser igual de malo que los que lo provocan. Claro, y eso es un tema que toca mucho a América Latina, porque somos tantas personas, las que no son completamente blancas, que se nos olvida un poco que también podemos entrar en dinámicas racistas, aún sin ser blancos del todo. ¿Por qué? Porque no necesitas ser 100% blanco para tener el beneficio de tener la piel clara, los ojos claros y el pelo claro. Y segundo, en un país donde la mayoría de la gente es mestiza, el estándar es mestizo. Y desde ese mestizaje, que es la mayoría, igual se puede
ser prejuicioso contra alguien que es negro o indígena. O me refiero a solo una de esas cosas. Igual sí. Porque esa gente sigue estando fuera del estándar. No importa si son todos no blancos, sigue habiendo un estándar. De la misma forma en que no porque en China sean todos chinos significa que no hay racismo ninguno contra la gente negra o gente de otros países asiáticos. Eso es verdad. En Argentina tengo muchas cosas que decir sobre Argentina, a pesar de que no me gustaría cargarme al país encima. Pero están los dichos del presidente de que los argentinos salieron de los barcos cuando los argentinos indígenas existen, los argentinos mestizos existen y los argentinos negros no salieron del barco porque estuvieron navegando, fueron esclavizados. Entonces fue un dicho muy desubicado para mucha gente, muy hiriente y que derechamente borraba la existencia de los pueblos que estaban en Argentina antes de que Argentina fuese Argentina. Sí, o sea, eso yo no lo había escuchado porque no me meto mucho en políticas ni nada de otros países fuera de Chile. Entonces, no lo había escuchado, pero no vería imposible que un presidente o un representante diga semejante tontera. O sea, el solo uso de que ocupan negro para todo, a mí me habla de racismo y ya he visto varios argentinos decir que como lo ocupan para todo entonces no es racista, pero no es lo mismo decir negro querido que negro envidioso. Porque cuando están hablando de negro envidioso al resto de los países latinoamericanos, no lo están hablando desde el cariño y la apreciación, están hablando desde blanquitud. Porque el argentino, convengamos que es un país de mayoría blanca o con una población blanca bastante relevante, muchos dirían mayoritaria. Entonces tratar de negro al resto de los países que sí son de mayoría mestiza, y más encima de envidioso, estás poniéndonos en una categoría más baja por el color y por nuestros logros. Porque eso se dice del fútbol y se dice de la economía argentina. Claro, o sea, ya estábamos abajo, no nos rebajes más, por favor. Claro. Entonces sí, yo encuentro que hablar de negro envidioso sí es racista, especialmente veniendo de una persona que es blanca. Igual el término negro tiene más connotaciones. En Chile y en Argentina y en otros países también se ocupa negro para decir moreno o Sí. a veces trigueño. Eso sí lo he visto. Pero aún así, la palabra teniendo más connotaciones, yo no me daría tanta libertad de andar diciéndola por todos lados, en especial como alguien que no le toca a esa palabra. Claro, es como te creo que estás con tu amigo, qué sé yo. Estás con un amigo, un familiar, lo que sea, lo conoces y esa persona a ti. Ya, ahí se entiende, porque si esa persona no te ha hecho nada o ya lo hablaron y están bien, not problem. Pero si es alguien nuevo o estás en un lugar con más personas que te pueden escuchar, sí, como que debes controlar eso. Porque ya hay gente que le dices negro a tu amigo y él le da lo mismo, está bien con eso. Claro, es el negro, mi amigo el negro. Claro, él está piola con eso, le da lo mismo. Pero vas a un lugar así, no hay negros y dices eso, como que no. Como que decirle así quizás no se puede hacer, quizás pueda molestar a alguien. Quizás simplemente puedes decir, hey, tengo nombre, no sé, alguna cosa. Entonces, Claro, como quién chota sos para venir a tratar a la gente así. claro, Ni te conocemos, weón. como si conoces a otra persona negra no vas a llegar y decirle negro, así. De Como la que nada. con tu amigo te lo creo porque es tu amigo, ya lo conoces. Por otra persona es como, ¿qué onda? Yo si fuera esa persona estaría como de, ¿qué pedo? ¿Qué acaba de pasar? Claro, y volviendo un poco a Chile, una de las cosas que me molestan bastante de varios es el uso completamente libre de la palabra con N, que no la quiero ni decir porque para mí es un tema así de sensible, no es algo que yo
¿cómo se dice? No siente que tenga el derecho ni siquiera de hacerlo, porque hay gente que le daña tanto que ni siquiera le quieren escuchar, y yo prefiero respetar eso. Ah, la que dicen los gringos. Claro. Y como en Latinoamérica estamos tan removidos de ese dolor, porque no hablamos inglés, entonces es un tema que difícilmente no, lo vamos a encontrar. Puedo lograr entender por qué lo dicen, pero creo que con un mínimo de investigación podrían saber que no es una palabra que les gusta escuchar. Entonces, ¿por qué nos damos el lujo de decirlo? Y no me gusta hablar en lugar de la gente, entonces tampoco ando por la vida diciendo no digas eso. Pero me molesta. Claro, porque puede ser que al otro no le importe y tú por hacer un show le empieza a molestar. Claro. Que eso igual a veces pasa, que alguien dice, a veces algo no es malo hasta que lo señalas. Entonces ahí también tienes que ver si a la otra persona le molesta, pero en este caso en el que estamos haciendo un podcast que va a ir a muchas personas diferentes, es mejor no arriesgarse a decir cualquier cosa. Porque quizás a un espectador no le molestó y a los otros sí en sí. Así que mejor no arriesgarse en este punto específico. Si fuera algo que tú escucharas en persona, tendrías que preguntarle al otro si le molestó que dijera eso, porque capaz el otro ni lo escuchó en una de esas. Como que, no sé, dice, me da lo mismo. Así que sí, pero sé a qué palabra te refieres y es probable que todos los que estén escuchando también sepan. Porque es bastante común entre los estadounidenses. Claro, y lamentablemente hasta entre nosotros, y no debería, porque no nos toca para nada, es demasiado alejado de nosotros. Y eso también cuenta para la situación de Ucrania. He visto, ya esto no tiene que ver con el racismo, pero he visto tantos memes sobre Ucrania cuando estamos lejísimos, estamos tan lejos que un ucraniano promedio, ¿qué va a tener idea de dónde está Chile? No nos toca. Nada que ver con nosotros, absolutamente nada que ver con nosotros. Ni que nos fueran a mandar a la guerra ya. Yo vi con meme X, da lo mismo. Pero he visto memes que son tipo, voy a recibir ucranianos en mi casa, solo solteros, XD, jaja. Y es como, la gente tiene que abandonar su casa. No sé si yo tuviera que abandonar mi casa, no sé si me gustaría leer eso. Yo creo que y eso se puede incluir al racismo, en que quizás estamos tan alejados de las cosas que podemos hablar de lo que queramos y nadie lo va a saber excepto nosotros mismos. Claro, creo que... Porque por ejemplo un gringo o un negro de alguna otra parte, por ejemplo, nunca va a ver un meme de nosotros diciendo eso. Y un ucraniano que ni sabe que existimos, pues jamás va a leer esos memes. Entonces como que realmente siento que la gente dice, el juego jamás va a saber esto, así que ¿qué importa? Y entonces como que al final solo nos molestamos entre nosotros mismos. Excepto cuando lo hacen, porque también existen ucranianos hispanos e hispanos ucranianos, pero bueno. Claro, Ya... pero son tan pocos contra todo un continente. Creo que entra en el racismo también la exotificación de algunos pueblos. Porque en Latinoamérica, como somos mestizos, siento que miramos para todos lados, o para varios lados por lo menos, y exotificamos a la gente. De, ay, el negro tiene el pene grande, es alto y musculoso, me encanta, qué rico. Y es como, eso es son un pueblo completo de gentes. No son una fantasía sexual, y a muchas personas negras, hombres y mujeres, los han acosado y derechamente abusado de ellos con la pretensión de que son sexys y calientes y que les gusta el sexo. Mujeres negras que las han tratado de prostitutas, siendo que no son prostitutas, aunque tampoco tiene nada malo ser prostituta, pero que asuman algo de ti por tu raza y por tus rasgos físicos, es racista. Y mirando al blanco también como el supremo ejemplo de belleza, también alto, blanco, de ojos azules, este ente hipermasculino, mientras que otras razas como los asiáticos los infantilizamos. No, porque el chino es chico, el chino es feo, el chino tiene el pene chico, no sé qué. Cuando son millones y millones de personas. Sí, Latinoamérica suele hacer eso. Y de hecho, lo he visto mucho yo veo videos de memes, a veces en canales españoles. Y 90% de los memes que ven
son de aquí y son burlándose del universo, incluso de ellos. Y se ríen porque, claro, a ellos nunca se les ocurren esas cosas porque ellos viven ahí. Entonces, casi todo lo que ven sale de aquí. Y son puras burlas al mundo, a Latinoamérica, a situaciones de otros lugares. Y las mismas palabras que ellos usan las sacan de memes que sean de aquí. Entonces, claro, es como... Somos tan, en cierta forma, unos pesados culiados que otros lugares se ríen con nuestras cosas y sacan nuestras palabras. Por ejemplo, ahora he visto a muchos españoles en YouTube que le empezaron a decirle tula al pene, pero por los memes, porque empezaron a ver memes de aquí. Claro, que siento que eso ya va más a otro lado. O sea, claro, pero me refiero que en ese sentido hacemos lo que queremos y a lo mucho un español nos va a ver. Claro. Y eso fue todo, entonces mucha gente se siente con la libertad de hacer lo que quiere. Pero eso es flojo, encuentro yo. Y no es solo pertinente a ellos porque... Y ahora siento que se nos va a acabar el tiempo, pero siento que deberíamos hablar del racismo en Chile en contra de chilenos y inmigrantes en Chile. Porque Chile no es solo chilenos. Partamos por el hecho de que en Chile ya, entre los mismos chilenos hay distintas razas. No son solo mestizos, también hay indígenas y blancos y gente de otros grupos más pequeños todavía. Pero también hay indígenas que no se consideran chilenos, como mapuche, como aymara, como cahuéscar, como quechua, etc. Y la gente que viene llegando recién, venezolanos, peruanos, haitianos, bolivianos, incluso argentinos. Entonces no deberíamos separarnos tantos de hablar de racismo, porque sí es un tema que nos compete como un pueblo que está recibiendo una cantidad considerable de inmigrantes. A pesar de que no tenemos los más. Argentina recibe más gente que nosotros. Colombia ha recibido más venezolanos que nosotros también. Tampoco ser tan protagonistas, pero tener en mente que no es un tema que no nos toque de nada. Claro, o sea, vamos a hablar más de Chile, pero porque somos de aquí. Entonces, obviamente tienes más conocimiento de lo que está pasando en tu propio país. Claro. Y... Claro, o sea... que muchos, por ejemplo, el mismo mapuche es visto como los buenos feos. Así los tienen vistos los mapuches. Claro, los indígenas son feos, los indígenas son flojos, los indígenas son salvajes, los indígenas no han hecho nada. No sé, hablan que los haitianos no hacen nada, o los venezolanos que hablan mal. Hay un montón de cosas que puedes escuchar. Que son ladrones. Incluso en una simple conversación. Pero igual mucho de eso lo vamos a hablar en un podcast más adelante sobre la migración. Así que ya vamos a tener tiempo para explorar eso. Claro, entrar más en el racismo dentro de Chile. Pero sí, los venezolanos, los colombianos, sí que si bien también vienen en una gama muy variada de colores, también se estereotipan en un solo tipo de hombre y se exotifica. Hay mucho chileno gay y hombre chileno hetero y mujer chilena hetero que quiere un colombiano o una colombiana porque son sexys y tienen el cuerpo aquí y son calientes y no sé qué. Y si bien hay rasgos de una persona extranjera que pueden destacar a los ojos de un chileno porque vienen de otra cultura, esta persona sigue siendo un individuo por completo. O sea, esa persona es un humano. Claro, puede ser muy distinto a lo que tú estás esperando. No puedes basarte en que va a ser como otro venezolano que ya conociste. Claro, como que físicamente puede ser lo que quieras, pero nunca olvides que hay una mente detrás de eso. Quizás puede ser una persona nada que ver, que no sabes lo que ha vivido, quizás no ha vivido nada, pero simplemente no es como tú. Entonces, hay personas detrás de eso. Y se nos está acabando el tiempo, así que yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí, para que el programa no se cierre. Así que igual vamos a abordar más del tema en el podcast sobre la migración, que está un poco de la mano con esto, así que... Porque este tema de verdad es enorme, y he dicho eso para varios temas, pero este sí que para mí es uno de los temas más grandes. Así que se podría decir casi que el de la migración es como parte 2. Casi, porque no lo es. Claro. Así que vale gente, eso fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. Si es que así fue, pueden regalarnos un like, suscribirse al canal si es que aún no lo están, estamos a punto de llegar a los 150. Dejen su comentario de qué es lo que piensan sobre todo esto, si nos equivocamos en alguna cosa
o dijimos algo que no les parece, también son libres de comentarlo siempre y cuando sea con respeto en los comentarios, así que compártalo para que lleguemos a más personas, activen la campana de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los videos, síganos en las redes sociales que van a estar al final del video, los links en la descripción y nos estaremos viendo en el capítulo 30 hablando sobre la vida en el circo. Bye bye. Nos vemos.